Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, oriéntanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes del zapatero. Lunes 12, 12 de septiembre del 2022. 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy es la fiesta. Santísimo Nombre de María. Así es, Santísimo Nombre de María. Hoy celebramos el culto al Santísimo Nombre de María, que nos presenta el amor de la Madre de Dios hacia su Santísimo Hijo, y se propone a los fieles la figura de la Madre del Redentor para que pueda ser invocada como profunda devoción. El nombre de María viene del hebreo Marián, y su significado ha sido discutido por expertos durante siglos. Algunos aseguran que el nombre tiene un origen egipcio y significa la amada. Otros lo asocian a la raíz hebrea mará, amargura. Esto también es muy conveniente para la Virgen, cuyo corazón nadó en un mar de angustia, precisamente como el profeta había predicho. Inmenso como el mar es su condolencia. Como la Virgen se había llenado de la gracia más que todos los santos, ella más que nadie debía beber la amargura, copa de la pasión de su Hijo Jesús. Algunos escritores eclesiásticos asocian el nombre de la Virgen con las palabras hebreas mir, luz, y yan, mar, asociación que explicaría la expresión Stella Maris, estrella del mar, con la que se denomina a María. San Bernardo profundiza en el significado de esta expresión con las consideraciones más consoladoras. Ella es la estrella pura y gloriosa que surge de Jacob e ilumina el mundo entero. Su luz brilla en los cielos y penetra en los abismos. Viaja por la tierra, inflama cada corazón con amor divino, despierta virtudes y destruye el vicio. Ella es la estrella blanca y dulce de la providencia, elevada sobre las profundidades del universo para iluminarla con el esplendor de su ejemplo. Así como el arco iris indica el final de la tormenta y anuncia el regreso de la calma, el nombre de María, que entró en un alma, elimina su pecado y nos deja en paz con el Señor. Miren todo lo que el nombre de María, ¿no? Y miren todo lo que los estudiosos nos plantean. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 a 26, versículo 33. Hermanos, al prescribirles esto, puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño. No puedo alabarlos, no, de ninguna manera, no, Señor, no los puedo alabar. Ahora sí, porque sus reuniones causan más daño que provecho. Miremos. En primer lugar, he oído cuando se reúnen su asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así
Cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena. Mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tienen casa donde comer y beber, o tienen en tampoco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 40, 39 entre paréntesis. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío. Lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hagan esto en memoria mía. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de este lunes nos muestra una crisis que estaba viviendo la comunidad de Corinto a causa del desinterés de algunos de los fieles con aquellos que no tenían las mismas condiciones económicas. Ellos estaban preocupados por participar de la cena del Señor y no eran conscientes de que compartir con ellos que no tenían para comer
Por eso Pablo nos reprende y le recuerda la coherencia que debe existir entre el culto y la vida, y que de nada sirve participar de la cena del Señor cuando hay desinterés por las necesidades de los hermanos. Esta preocupación por el otro la vemos en el centurión del Evangelio, que no solo cree firmemente en la sanación que obra la palabra de Jesucristo, sino que actúa de acuerdo a su fe y encomienda al Señor a su criado enfermo. Hoy la liturgia nos invita a actuar de acuerdo con la palabra de Dios y a dejarnos transformar por ella, para que recibamos la misericordia divina y llevemos el amor del Padre a quien más lo necesita. La Eucaristía no puede convertirse en un ritual vacío y sin sentido, pues en el centro de esta se encuentra la entrega generosa de Cristo, que se hace presente en el pan y en el vino para poder ser compartido y repartido. Celebrarla es compartir la vida misma, recordar con gozo la presencia de Jesucristo en el altar y en medio de la comunidad. Por tanto, el culto a este sacramento es comunitario y no individualista. De nada nos sirve ser adoradores fervientes del Santísimo cuando en la vida cotidiana no somos capaces de compartir con quien nos necesita ni de mostrar misericordia. Esto debe hacernos conscientes de que la salvación no se alcanza de manera solitaria, sino que se da en comunidad. Somos el pueblo santo de Dios y por eso las carencias de los otros nos deben motivar a tenderles la mano. Hermanos, reconozcamos nuestra condición, seamos humildes y digámosle al Señor: una palabra tuya bastará para sanarme. ¿No? Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, Señor. Gloria al Señor. Hoy es lunes, ya 12, ¿no? 12, como quien dice, de septiembre. Santísimo nombre de María, San Luis María Griñón de Montfort. Cuenta que la Virgen, llevando sobre el pecho la salutación angélica escrita en letras de oro, se le apareció a Santa Matilde y le dijo: el nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz como astros brillantes para iluminar los cielos y la tierra. Esta conmemoración es probablemente algo más antigua que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas sobre ellos, ¿no? Entonces, Señora de la Luz, Señora de la Luz. Virgen María, has sido colmada de bendiciones por el Señor Dios excelso, más que todas las mujeres de la tierra, porque de tal manera glorificó tu nombre, que no faltará tu alabanza en el corazón de los hombres. Judith, capítulo 13, versículos 18 a 19. Sí, libro de Judith, capítulo 13, versículos 18 a 19. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Ante tu misterio insondable, reconocemos, Señor, que no podríamos siquiera decir tu nombre de Padre si tu Hijo Jesucristo no nos lo hubiera revelado. No somos dignos de acercarnos a ti y recibirte, pero basta que pronuncies esa palabra que puede curarnos. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? Una curación a distancia.
Según el admirable relato evangélico de hoy, un centurión romano tenía enfermo de muerte a un criado. Un centurión era un oficial del ejército romano, como decir aquí un capitán. Tenía a su cargo una centuria, 100 hombres. Y este hombre, este centurión romano, tenía enfermo de muerte a un criado, a quien estimaba mucho. El romano simpatizaba con los judíos. Al oír hablar de Jesús, le envió a algunos ancianos judíos pidiéndole que fueran a curarlo. Los delegados recomendaron al suplicante, quien cuando el Señor estaba ya cerca de su casa, le envió una segunda legación por medio de unos amigos. Señor mío, Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Mira, no soy yo, como dice, yo soy. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, lunes 12 de septiembre del 2022. Hoy, cuando la iglesia celebra esta fiesta de María, Santísimo Nombre de María, Santísimo Nombre de María. Entonces, seguimos comentando la actitud de este hombre, centurión romano, que cuando ya estaba cerca, Jesús le envió unos amigos. Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Miren eso. Como que dice, basta una palabra tuya, suficiente. Esto demuestra, por eso Jesús termina felicitando a este hombre. Demuestra una fe que quizás muchos no la tenían. Y apela a un argumento disciplinar, acorde con la psicología militar. Jesús se admiró de él y comentó: ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano, aunque ninguno de los dos interlocutores, Jesús y el centurión, conoce al otro. El diálogo, no obstante, es cercano, porque la fe del suplicante y la palabra eficaz de Cristo acortan las distancias. El romano admira la persona y el poder sobrenatural de Jesús, y éste le paga con la misma moneda, admirando su fe. Gran madurez humana en ambas personalidades, pues una cualidad que engrandece a una persona es su capacidad de reconocer los gestos nobles de los demás, sí, demostrando así sensibilidad para apreciar los valores. Qué bonito cuando nosotros sabemos valorar, reconocer los valores, las cualidades del otro. Pero qué triste cuando más bien siempre tratamos de bajarle la caña, de subestimar al otro. Bonito, ¿no? La actitud tanto del centurión como de Jesús, ¿no? Él admira a Jesús, felicita, y Jesús también se da cuenta de esa fe de ese hombre y queda admirado y lo felicita. Asombrosa figura la de este centurión, estupenda síntesis de fe, humildad y confianza. Ya era bastante duro para él tener que pedir un favor a un judío, pero su intención religiosa descubre en el rabí de Nazaret a un hombre de Dios. Para él es un profeta cuya palabra es eficaz como la de Dios mismo, y esto le basta. El romano es consciente de no pertenecer al pueblo elegido y sabe que para un judío suponía impureza legal el entrar en casa de un pagano. Por eso no se cree digno de hospedar a Jesús. En el lugar paralelo al evangelio de hoy, Mateo dice que el centurión vino a entrevistarse personalmente con Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 5 y siguiente. No obstante,
La intención del relato es la misma: resaltar una fe que Jesús no encuentra en Israel. Eso es lo que busca. Jesús resalta la fe de ese hombre porque se da cuenta que en Israel no encuentra esa fe. Es decir, lo pone como ejemplo, como testimonio para meditar. Y qué bueno que tú, en medio de toda esta realidad, tú seas como ese centurión, tú seas una persona de fe. Quizás el Señor te está llamando a que en medio de tu familia, a que en medio de todo lo que sea, tú seas una persona diferente, seas una persona de fe, seas una persona creyente, distinto a los demás. Para meditar. ¿Quién dice? ¿Qué me dice el texto? No, ¿qué me dice? Ahora sí, ¿qué me dice el texto? Si yo tuviera esa fe, a cualquiera de nosotros que hubiera estado en el lugar del centurión, nos habría gustado contar con la presencia física de Jesús, tocando al enfermo. Para el romano, no hace falta tal contacto físico, pues la confianza de su fe suple con creces la distancia. Él ha firmado un cheque en blanco. Señor, dilo de palabra y basta. Es la fe del más difícil todavía, que diferencia con nuestra obsesión de seguirlo. Con nuestra obsesión de seguridad, ¿no? Nos creímos seguros. Ojo. Ante tal ejemplo fuera de serie, uno está tentado a exclamar: si yo tuviera esa fe, ¿por qué no alcanzamos ese nivel nosotros, que conocemos mucho mejor que el soldado romano el amor y el poder de Dios? Que cada uno se responda, pero podemos apuntar a una razón, entre otras, debido a nuestra psicosis de seguridad. Es un hecho la obsesión de garantía que persigue al hombre actual. Se exige y se ofrece seguridad para todos: enfermedad, accidentes, invalidez, jubilación, desempleo, casa, automóvil, viajes, etc. Es fabulosa la suma de dinero invertida en seguridad. Traspasando el problema al plano religioso, también aquí buscamos seguridades y garantías. La mejor y más completa es la fe que nos da la palabra misma de Dios, pero solo si firmamos previamente una póliza en blanco, es decir, solamente si tenemos fe, porque la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Hebreos 11, capítulo 1. Señor, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. El presupuesto primero para la fe es la humildad. Así sabremos andar en verdad y ocupar el puesto que nos corresponde como criaturas limitadas, aunque también como hijos de Dios queridos por Él, a pesar de nuestra pequeñez. En cada Eucaristía, antes de comulgar, repetimos estas palabras del centurión romano, y no solo con una proyección personal, sino también en sentido comunitario. La Eucaristía edifica a la Iglesia, y a su vez la Iglesia hace la Eucaristía. Cuando nos sentamos a la mesa eucarística, nuestra comunión no será digna si no compartimos, si no perdonamos, si no somos solidarios, en una palabra, si no amamos. El pan que partimos no nos une todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. 1 Corintios 10, 17. Unidad que tiene como base la fe, la fraternidad y la humildad. Para reflexionar: ¿con qué frecuencia leemos y meditamos la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejarnos transformar por ella? Sí, estamos dispuestos.
que la palabra permee nuestra vida para reflexionar. Señor, que la fe, la humildad y el amor fraterno hagan de nuestra comunidad eucarística un hogar de acogida y un oasis de esperanza para todos. Amén. Sí, un oasis de esperanza. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Mamita María, por ser esa madre que eres, la madre del buen pastor y la divina pastora. Gracias, gracias, gracias. Amado Jesús, con tu vida nos enseñaste que la fe no es un asunto individualista, sino comunitario. También nos enseñaste a llamar a Dios Padre nuestro y no Padre mío, porque nos quieres hacer consciente de que no es posible la construcción del reino sin la generosidad con aquellos que están en nuestra comunidad. Por eso, hoy te queremos pedir que nos hagas siempre sensible ante el sufrimiento de nuestros hermanos y que nos ayudes a ser generosos ante las dificultades de los demás. No permitas que el orgullo y el egoísmo gobiernen nuestros corazones. Pedimos la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, para que ella nos enseñe a reconocer tu poder y a decir como el centurión romano del Evangelio: no somos dignos de que entres en nuestras casas, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Siempre la palabra de Jesús es suficiente, suficiente. Hermano, hermana, pide por tus necesidades, por las futuras madres que están en dificultades, para que encuentren en su familia comprensión y afecto verdadero y en la sociedad soluciones positivas y eficaces. Gracias, Señor. El día sábado y el día domingo, 2 días completos, estuve participando del retiro, el retiro carismático. Ahí asistieron varias parroquias. Algunas parroquias enviaron solo parejas. Aquí fue lo que llaman una comunidad en general. Y fue una experiencia bonita ese retiro. Pidamos al Señor para que siga tocando corazones. Hoy Pablo toca, miremos cómo antiguamente se reunían y antes de la Eucaristía o después compartían la cena. Pero sucede que aquí ocurría un problema. Algunos se adelantaban y empezaban a comer. Y esto Pablo lo ve muy mal, sobre todo porque algunos comen en cantidades mientras algunos no tenían que comer. Y Pablo censura esa actitud. Censura, ¿no? ¿No? Porque es como una falta de respeto con aquellos hermanos. Y por eso, frente a esas situaciones, Pablo trae lo que es la institución de la Eucaristía. Y miren cómo en este texto, un texto que se lee los jueves santos, aquí aparece Pablo que nos dice, ¿no? Dice, porque yo he recibido una tradición que viene del Señor. Como que dice, he recibido. Recuerden que en ese tiempo era mucha tradición oral. Y Pablo dice, yo recibo una tradición que viene del Señor. Como que dice que han pasado muchos años. Y aquí se alude a la institución de la Eucaristía. Aparecen los verbos eucarísticos. Y dice, esto es mi cuerpo. Y Jesús nos entrega su cuerpo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Por eso la Eucaristía es memorial. La Eucaristía actualiza ese misterio, donde Cristo se hace presente, donde Cristo se ofrece como el verdadero alimento que nos sacia, ¿no? Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza. ¿Por qué una nueva alianza?
porque esta fue sellada con la sangre de Jesús. La primera era con sangre de animales, de cordero. Ya no es la sangre del animal, ahora es la sangre de Jesús que tiene poder, ¿no? Hagan esto cada vez que lo beban. Ahí está, memorial. En memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. La parucía, la segunda venida del Señor. Cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Ahí está. Espérense unos a otros. Como que dice, no se adelante. La Eucaristía es signo de compartir. La Eucaristía nos debe llevar a eso, a la solidaridad. La Eucaristía se prolonga. No es simplemente el momento que estamos en el templo. Cuando sales del templo, sales a hacer vida esa Eucaristía, a vivir lo que viviste en la Eucaristía. Y no es solamente el momento de la Eucaristía, es como la Eucaristía se prolonga, como la Eucaristía tú te comprometes. En el Salmo dice, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Allí en la Eucaristía hacemos eso. Y Dios es el que nos sacia, el que llena nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos sacia. Pero recuerda que la Eucaristía tiene dos banquetes, el de la palabra y el de la Eucaristía propiamente. Dos banquetes. Aliméntate de la palabra y aliméntate también de la Eucaristía. Y eso te dará la fortaleza necesaria para seguir adelante y hacer la voluntad del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor, Auxilio y María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.